Hola mis amigos, muy buen día, muy buena madrugada a quien está en Brasil y por ese mundo allá afuera. Que Dios los bendiga a todos y que Él venga a despertar la fe inteligente, la fe racional, la fe que piensa, la fe que piensa, la fe que trae hasta nosotros la revelación del Señor Jesucristo. Muy bien, mire, nosotros hablamos esta semana acerca de las palabras que Jesús dijo, que el que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido de la carne es carne, dijo Jesús. Y entonces la persona dice así: obispo, ¿cómo es que yo me encuadro? ¿Cómo es que yo sé que nací de Dios? Primero, cuando la persona nace de Dios, el propio Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo testifica y confirma que ella es nacida de Dios. Esa es la palabra. Una persona que nace de una otra persona, sus padres saben muy bien quiénes son sus hijos, porque claro, tienen el privilegio de conocerlos. El Espíritu Santo, cuando genera una persona, la persona sabe que ella fue generada, engendrada por Él, porque ella pasa a ser espiritual. Pero si aún hay alguna duda, sepa eso, que es lo que yo quiero que usted sepa, es esto, exactamente lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Jesús, Él dijo, lo que es nacido de la carne es carne. Quiere decir, la carne no está sujeta y no se sujeta a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a los enseñamientos de Dios. La carne no se sujeta a la disciplina de Dios. Un hombre para cada mujer, una mujer para cada hombre. El nacido de la carne no se sujeta a los principios de la palabra de Dios. Esa es la realidad. Cuando una persona es nacida de la carne, ella permanece carnal hasta el día en que ella muere para sí misma, muere para el mundo y nace para Dios, que es la obra del Espíritu Santo. Pero primero la persona tiene que convencerse, ella tiene que convencerse que es carnal y que realmente ella precisa arrepentirse, que necesita ser bautizada en las aguas, sepultar la vieja criatura, la naturaleza carnal, para que después del nacimiento de las aguas, la persona comience a vivir una nueva vida con el Espíritu Santo. Bien, quizás usted no entienda muy bien estas palabras, quizás usted queda hasta un poco confuso, confusa, pero cuando el Espíritu Santo haga eso en su vida, usted va a saber que nació de nuevo. Usted va a tener que buscarlo. Si usted realmente quiere heredar el reino de Dios, usted tiene que tener su naturaleza divina. Usted tiene que nacer del Espíritu. Porque quien es carne jamás puede entrar en el reino de Dios, que es un reino espiritual. El reino de Dios es espiritual. No es un reino físico, como los reinos de este mundo. El reino de Dios es un reino espiritual, porque Dios es espíritu. Y Él reina para las personas que son espirituales. Él habla y las personas espirituales, las personas nacidas de Él, hijas de Él, entonces obedecen. Pero ¿cómo yo sé si yo soy o no soy un hijo o una hija de Dios? Entonces el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, él dijo así: mire solamente, ¿quién es nacido de la carne? Usted que es nacido de la carne, usted va a estar encuadrado con este texto acá. No va a haber dudas, no va a haber ninguna duda. ¿Quién no es nacido del Espíritu Santo? Es obviamente que continúa en la carne. Entonces estas palabras van a combinar con los que son nacidos de la carne. Presta atención lo que dice acá. Dice así: porque las obras de la carne
Los nacidos de la carne tienen obras. Las obras de la carne son manifestadas. Ellas se manifiestan y son 2 puntos. Adulterio. Usted sabe lo que es adulterio. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es acto sexual fuera del casamiento. Casamiento es la disciplina de Dios. Es la orden de Dios. Dios hizo a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y él hizo una auxiliar de Adán, que fue idónea, diferente. Entonces él hizo a Eva. Él hizo el tarugo y después él hizo el tornillo. Él hizo el tornillo y después hizo el tarugo. Fue así que sucedió. Es un tornillo para un tarugo. No es un tornillo para cualquier tarugo, no. Es un tornillo para un tarugo. Entonces él dijo, adulterio es carne, fornicación es carne, es decir, sexo fuera del casamiento. Impureza, yo no preciso decir lo que es impureza, usted ya sabe, todo lo que es impuro usted ya sabe. Lascivia es la inclinación para el sexo. La inclinación. Mi hermano, más grande que yo, fallecido, él era un hombre muy mujeriego, es decir, inclinado a la lascivia. Él era lascívico y por causa de eso él perdió su casamiento. Él amaba a su mujer, pero él quería quedar con otras. ¿Qué fue lo que sucedió? Él perdió su casamiento, él perdió su familia, él perdió sus hijas. Él solamente perdió y fue infeliz. Casó por segunda vez y fue infeliz. Casó la tercera vez y también fue infeliz. Él, pobrecito. Él era inclinado a la lascivia, es decir, al sexo. Idolatría. También no preciso explicar. Idolatría es cuando la persona idolatra cualquier cosa o persona. Si, por ejemplo, si yo antes idolatraba, por ejemplo, a mi madre, ella era como una diosa para mí, yo hasta la colocaba por encima de Dios. Cuando yo conocí a Jesús, mi Salvador, yo lo puse a Él y yo removí de mi corazón a mi madre y coloqué a mi Señor en primer lugar. Entonces, idolatría es usted idolatrar cualquier cosa, sea dinero, sea éxito, sea la vanidad, sea la codicia, cualquier cosa que usted coloque en primer lugar en su vida, eso ahí es idolatría. Su marido, su mujer, sus hijos, su familia, sus padres. Jesús dijo, quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Quien ama a sus hijos y a sus hijas, a su hermano o su hermana más que a mí no es digno de mí. No hay cómo usted colocar a alguien o alguna cosa en primer lugar que no sea una idolatría. Si usted coloca alguna cosa en primer lugar en su vida que no sea el Señor Jesús, usted es un idólatra. Usted ama el dinero, usted ama su profesión, usted ama su carrera, usted es orgulloso, orgullosa, vanidoso, vanidosa. Eso es idolatría. Hechicería, tampoco preciso aclarar esto acá. Hechicería es usted lidiar o involucrarse con los espíritus malignos y demás. Enemistades es carnalidad. Los nacidos de la carne viven con enemistad. Enemistad con el vecino, enemistad entre familiares, entre parientes. Contiendas, es decir, peleas, celos, tampoco preciso explicar, iras. La persona que es nacida de la carne está siempre con problemas de ira, siempre con problemas de ira, se enoja por cualquier tontería, peleas, divisiones, herejías. La persona que coloca una doctrina que confronta con la doctrina sagrada de la palabra de Dios. Eso es herejía. Envidia es carnalidad.
Hablando de herejías, no me deje olvidar. Todo el mundo dice hoy en día así. Normalmente el carnal dice así: yo vivo por la gracia. Yo vivo por la gracia de Dios. Como si la gracia de Dios tolerara algunos pecados, pecaditos o carnalidades. Eso es herejías, envidias, homicidios. Usted mata. Homicidio no es solamente matar a la persona o sacar la vida a una persona, no. Cuando usted odia a una persona, usted la está matando a aquella persona. Eso es homicidio también, es carnalidad. Borracheras, tampoco necesito hablar mucho de eso. Glotonerías, caer en la tontería de ser glotón. Una vez yo lo hice, me fue mal. Usted ya conoce la historia. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es conquistado con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Es más, usted tiene que violentarse a sí mismo, violentar su carne, para que usted pueda tener el derecho y el privilegio de heredar el reino de Dios. El reino de Dios no se compra como herencia. Nosotros tomamos posesión por derecho. El derecho al reino de Dios no es para los carnales, no es para quien vive en la carne, porque aquellos que viven en la carne de ninguna manera entrarán en el reino de Dios. Es más, también está escrito: ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. Cuando la persona es carnal, ella está condenada a la eternidad y al sufrimiento y al dolor del lago de fuego y azufre, porque ella es carnal. Entonces usted vea la necesidad, la grandeza de la necesidad de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu Santo. Porque cuando la persona es espíritu, ella tiene la naturaleza de Dios, ella tiene la naturaleza divina, espiritual, ella se torna espíritu viviente. Y esa persona tiene la garantía del propio Espíritu Santo que ella va a heredar la vida eterna, el reino de los cielos. Primero el reino de Dios, después el reino de los cielos. Yo pienso que usted habrá entendido lo que nosotros hablamos aquí. Y si usted es algún oficial de la iglesia, pastor, obrero, obrera, obispo, padre, papa, o como es que se dice, cualquiera que sea su oficio dentro de la iglesia, dentro de una religión, si usted está incluido en esta lista que nosotros hablamos acá, usted es carne, y si usted muere de esa manera y continuar así y morir y pasar para la eternidad de esa manera, no hay salvación. Solo hay salvación mientras usted está vivo, viva. Y ahí sí usted puede arrepentirse de sus pecados y el Espíritu Santo entonces hará con que usted sea una nueva criatura estrictamente espiritual. Y cuando la persona nace del Espíritu, ella piensa como Dios piensa. Ella piensa de acuerdo con la palabra de Dios. A ella le gusta la disciplina, del orden, de la decencia, de la integridad, de la justicia. Ella ama la justicia. Ella odia la corrupción. Ella odia el pecado. Ella odia lo que es errado. Todo lo que es errado ella lo odia porque ella tiene la naturaleza de la justicia que es Dios. Dios es justicia. Y quien sigue a Dios, quien sigue a Jesús, sigue la justicia. Dios es luz y quien sigue al Señor Dios, sigue la luz. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y quien anda en ese camino, anda en la integridad, anda en la dignidad, anda en la justicia, anda en la verdad, no vive con mentiras, con engaños, con codicias,
con nada, nada, nada de lo que nosotros hablamos acá con respecto a las obras de la carne. Quien es carnal y muere, ya está condenado. La eternidad en el lago de fuego y azufre. Quien no es carnal, es decir, que nació del Espíritu Santo, es espíritu. Y para esos no hay condenación, gracias a Dios. Tienen el derecho de llegar y decir así: Padre nuestro, o mi Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Qué maravilla! Solamente para aquellos que nacen del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar en este ayuno de Daniel. Yo voy a dejar acá registrado este versículo, estos versículos que hablan de las obras de la carne. Y si usted quiere conferir, usted puede conferir a cualquier momento del día, de la tarde, de la noche. Y otra cosa, en este ayuno de Daniel, ahí me gustaría dejarles bien claro, es que el universo, esta plataforma que solamente trae cosas espirituales, de aquello que viene a edificar la vida de aquellos que quieren saber lo que Dios quiere con su vida. Entonces Univer está para todas las personas. Existe el Univer que es gratis para todo el mundo y tiene el Univer que tiene una parte que es paga, porque el Univer tiene que pagar derechos de autor y en ese caso es pago, pero es poquito por mes, son migajas por mes. Usted que tiene dinero para comprar cigarrillos, usted tiene dinero para comprar tonterías, entonces 15 reales o 12 o no sé cuánto es, pero sea lo que sea, vale la pena porque ahí solamente tiene contenido que venga a edificar su vida. Dios los bendiga a todos. Hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.